regenerativa, turismo rural, mitigación climática. A través de este seminario se quiere abordar el desafío de analizar alternativas a la crisis de sustentabilidad de las actividades productivas. Entre ellas, la agricultura, por supuesto, desarrollada en ecosistemas y paisajes como el paisaje andino venezolano, que aparentemente cuentan con muchos recursos, pero que si se rompen los equilibrios con la naturaleza, corremos el riesgo de incurrir en daños irreversibles. El turismo rural y en particular el turismo rural comunitario ha sido una alternativa válida para diversificar la fuente de ingresos de los pobladores rurales y el agroturismo como tal para empresas agrícolas con grandes propiedades rurales. Desde el ICA se ha venido trabajando en esta línea y existen buenas experiencias y perspectivas para el desarrollo del tema. Hoy día en Venezuela venimos trabajando en el diseño de un programa de fortalecimiento de capacidades y la articulación con actores nacionales y regionales sobre el tema de aprovechamiento del potencial de la bioeconomía para afianzar la sustentabilidad de actividades asociadas a las cadenas agrícolas, potencial en cuanto a la valorización de la biodiversidad, los saberes ancestrales, el uso de conocimientos y recursos tecnológicos y biológicos, y la generación de valor económico con prácticas que puedan ser colocadas en valor turístico. Como caso aparte, diremos que lo que nos va a presentar el expositor de hoy, Jaime Bautista Rangel, es venezolano y merideño, quien ha desarrollado una amplia experiencia en la gestión ambiental. Es además fotógrafo y andinista activo, de mucha experiencia práctica en turismo rural con reconocidas instituciones privadas de carácter nacional e internacional, especial mención a la Fundación Programa Andes Tropicales, ¿no? Además, como resultado de esas vivencias, Jaime ha publicado algunos escritos, algunos libros, Caminos Ibaqueanos Ancestrales Andinos, Antecedentes del Andinismo Venezolano y Hechizos llamados Encantos. En este marco nos trae esta conferencia que busca aprovechar, perdón, es, ese cúmulo de experiencias y brindar orientaciones sobre propuestas para hacer una gestión sistémica tanto del turismo rural comunitario, la agricultura regenerativa, con la mitigación de la crisis climática. Entonces, vamos a dejar en la palabra a Jaime. Permítame compartir la pantalla para apoyarle en estos minutos que vienen. Los micrófonos son suyos, Jaime. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a Lirica, muchas gracias a toda la audiencia presente. Vamos a tratar luego de superar algunas fallas técnicas de nuestra parte, seguir en esta presentación que afortunadamente pues ya estaba en manos de Rodolfo. Podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos a tratar de visualizar la gestión sistémica sostenible que involucra a la agricultura regenerativa, al turismo rural comunitario y a la mitigación de la crisis climática. Es algo elemental. Pasemos. Esto es algo elemental porque si no lo hacemos de esta manera, si no actuamos de manera sistémica, todo aquello de la sostenibilidad y de las posibilidades de tener un desarrollo sostenible funcional, pues se nos van a diluir entre las manos porque estaríamos trabajando a gringolados, estaríamos trabajando dentro de pequeñas parcelas. No tiene sentido. Entonces, la idea de mostrar la experiencia de la Fundación Programa Andes Tropicales en los Andes venezolanos, la experiencia de la agricultura regenerativa y de la mitigación de la crisis climática son aspectos que estaban implícitos dentro del turismo rural como punta de lanza para propiciar el desarrollo sostenible en las comunidades. Adelante. Sí, este es el turismo rural que queremos presentar a ustedes. Pasa. Okay. ¿Qué es? ¿Qué es el turismo rural
de base comunitaria o el turismo rural comunitario. Pues es un modelo turístico que difiere del conocido simplemente como turismo rural, porque en este caso los productos, las rutas producto, los servicios, la gestión de todo lo implícito está en manos de comunidades campesinas, en manos de prestadores de servicios locales, mayoritariamente ubicados en zonas remotas, distantes, excluidas de nuestro entorno natural, dentro y fuera de áreas naturales protegidas. Esa es la gran diferencia. No es un turismo en el que la hacienda de fulano o la casona de otra persona, pues simplemente porque nos fuimos a la ciudad le vamos a sacar provecho y vamos a contratar empleados locales para trabajar allí. No, ese es el turismo rural convencional. Este es un turismo que tiene como propósito, pasemos la lámina, tenemos como propósito lograr que las comunidades rurales tengan la posibilidad de diversificar su economía. Para ellos, el turismo es una alternativa, un nuevo ingreso. Para nosotros, el turismo es una punta de lanza para propiciar cambios en su conducta, en sus medios y mecanismos de producción convencional, tradicionales, y para, acorde a las nuevas realidades, ir generando respuestas que permitan disminuir la migración y un apego al terruño, valorando exactamente todos aquellos recursos naturales y culturales que allí han perdurado. Adelante. Entonces, ¿cuál es el propósito de sí? Bueno, nosotros a través de este modelo turístico estamos conservando el patrimonio natural, biodiversidad y servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque le creamos conciencia a aquel morador local, a aquel campesino, a aquel nuevo prestador de servicios y productos turísticos para que revalore y le dé importancia a lo que tiene allí. Segundo, disminuimos el impacto de las actividades productivas tradicionales. Ellos no son culpables de estar apegados a modelos poco sostenibles, a modelos agrícolas, a modelos pecuarios, sujetos a productos, a semillas de ciclo corto, manipuladas genéticamente, al uso de agroquímicos, a un desconocimiento verdaderamente interesante y profundo y grave de lo que es la crisis climática. Entonces, el ingresar allí viene a aportar sostenibilidad, el ingresar allí viene a desarrollar eh, una postura de rompimiento de paradigmas y adopción de nuevos paradigmas con mucho tacto, con mucho respeto, para que ellos puedan verdaderamente mantenerse en el medio rural. Promovemos también la singularidad y autenticidad de su cultura. Pásalo. También estamos desarrollando un apego al terruño y un fortalecimiento de la identidad. Bajo la crisis particular de Venezuela, por ejemplo, pues la inflación, el desequilibrio económico, todo esto ha afectado hasta el que vive en las zonas más remotas y distantes, porque de una u otra forma hay dependencia a centros de producción y medios de consumo. Entonces, pretenden irse, como lo hemos visto, a otros países, a las grandes ciudades, etcétera. Al nosotros redescubrir lo que hay allí, al replantear las maneras de producción y consumo, estamos estimulándolos a que ellos se queden en ese terruño, fortalezcan su identidad, eleven su autoestima y la equidad de género, que va a participar profundamente, porque con esto estamos haciendo que la mujer se empodere, que la mujer asuma a través del turismo nuevas actividades diferentes, valiosas, le permite generar ingresos, le permite ir mucho más allá de tener hijos y de cuidar un hogar para un marido, le permite cierto reconocimiento ante los nuevos turistas que van a llegar. También el turismo rural de base comunitaria, al fusionarlo a la agricultura regenerativa, nos permite rescatar el plasma nativo, nos permite rescatar los rubros nativos que han estado en estas pequeñas aldeas y en estas pequeñas familias que viven en lo distante, en la lejanía de las montañas, nos permite conservarlo y proyectar entonces los platos típicos de aquella región totalmente diferentes, totalmente ricos en términos organolépticos y nutritivos ante un turista que llega allí a comer lo que nunca comió, lo que nunca degustó, lo que no conocía. Y definitivamente todas estas acciones de creación de conciencia y de introducción paulatina de modelos más sostenibles en lo que es producción y consumo ayuda a mitigar la crisis climática, porque también los vamos a involucrar en aquella acción que va mucho más allá del discurso de que el morador campesino
es el guardián natural de nuestros recursos y de nuestros servicios ecosistémicos. No, si no se le forma, si no se le educa, si no se le involucra con las realidades, ellos no lo van a hacer a priori. Entonces, esto de incorporar el turismo y la agricultura a la mitigación de la crisis climática resulta verdaderamente apasionante, y lo que pudiese ser una película de terror, entonces se transforma en un modo de hacer las cosas de manera positiva, de manera constructiva, y sobre todo demostrando que sí se puede y que estamos a tiempo de rectificar en muchas acciones para lograr una verdadera resiliencia ecológica y una verdadera mitigación climática. Adelante. Esto es una familia campesina distante que ahora pues se va a sentir, ve pasando, Rodolfo, se va a sentir que tiene un conjunto de recursos naturales agotados, que tiene un paisaje natural decadente, y todo ese texto que ustedes ven allí son las grandes realidades traducidas en grandes desventajas cuando por las razones macroeconómicas y por las razones particulares de desconocimiento y demás, pues estamos condenados a sufrirlas. Pásalo. A la inversa va a suceder si empezamos a recuperar nuestro patrimonio natural, si empezamos a manejar con criterio sostenible en la producción en el paisaje agrícola, en el paisaje intervenido, y entonces las ventajas van a ser infinitas. Esto que lo ponemos acá es porque pensamos que no es para que la gente lo vaya a leer detenidamente, sino que en su momento se les hará llegar a los de la audiencia a través de un PDF. Adelante, Rodolfo. Ok, entonces aquí tenemos una acción clara. Vamos a trabajar hacia las familias de las comunidades rurales, dentro y fuera de áreas naturales protegidas, con un modelo llamado turismo rural comunitario, con la agricultura regenerativa también bajo una concepción comunitaria, porque se requiere el apoyo del vecino, con la agroindustria comunitaria, que es aquel pequeño paso que el agricultor debe dar para ingresar en darle mayor vida útil y generar nuevos productos a partir de una producción primaria que está normalmente en manos de terceros, quienes llegan hasta a poner el precio y quienes llegan a ganar mucho más que ellos como productores que están asumiendo de todas maneras sus riesgos, ¿no? Y luego, si actuamos de manera sistémica y sostenible, pues obviamente a través de la agricultura y a través de la pequeña agroindustria y a través del turismo vamos a lograr la conciencia activa para mitigar la crisis climática. Adelante. Pasamos. Ok. Entonces, para que todo esto tenga sentido, tenemos que ser sistémicos. Aquí tenemos que afrontamos la crisis económica en un país como Venezuela y en cualquier otro país. Afrontamos una crisis ecológica derivada del uso de agroquímicos en la agricultura, derivada del consumo vamos a decir, de alimentos muy industrializados y demás. Manejamos la crisis climática, que su mayor secreto es que pasa imperceptible, que pasa ante la mayor indiferencia y la mayor apatía de las personas. Y también a través de todas estas crisis pues, perdemos los valores, perdemos muchos aspectos importantes que vienen a conformar la crisis ética, los valores de la ética, los valores de los principios morales, los valores que nos permiten verdaderamente tomar conciencia en una agricultura sana, para gente sana, a través de alimentos sanos, en un manejar los modelos de producción para que la crisis climática no impacte a las grandes mayorías, sobre todo a los desposeídos, y tener también un sentido ético para desarrollar los modelos económicos que respetan muchísimo la equidad de género, que integran a la familia al trabajo productivo, que estimulan la formación y la educación para que los hijos no se vayan. Todo esto está esquematizado en el por qué nosotros mezclamos turismo, agricultura y gestión de la crisis climática. Adelante. Así vemos que la cosa se empieza a poner como más interesante, como más compleja. Aquí tenemos el turismo rural comunitario, la agricultura regenerativa, la agroindustria, pero también tenemos el derecho de empezar a involucrar a las comunidades con el pensamiento crítico y el liderazgo. ¿A través de qué? De cuando hacemos esa prospección y encontramos vacíos, debilidades y valores en la prospección, en la parte social, en la parte cultural, en la parte económica, ecológica, ambiental, climática, pues entonces tenemos que formarlos, tenemos que introducirlos en lo que es la planificación estratégica personal, el desarrollo del liderazgo asertivo, el desarrollo del pensamiento crítico,
no son sino términos complejos, pero que una vez llevados a la práctica con gente sencilla y en su propio lenguaje, funcionan perfectamente y nos permiten rescatar aquellos valores que caracterizaron siempre y seguirán caracterizando a la gente sencilla que vive entre montañas. Entonces, esto nos permite también empezar a inseminar, a colocar conceptos que tienen que ver con el manejo del crédito y que tienen que ver con el mercadeo, para que el agricultor no sea simplemente el que produce para que otros hagan mayor ingreso económico que ellos. Y de verdad genere toda una cadena exagerada de especulación. Luego los servicios y la conectividad que merecen las comunidades, luego la formación y la educación para su realidad económica y no para elementos totalmente exógenos a la realidad. Luego todo esto desarrollado en un ambiente de derechos humanos y democracia. ¿Qué implica todo esto? Implica que cuando trabajas turismo, cuando trabajas agricultura, estás creando conciencia para el verdadero ejercicio de la gobernanza. Y de esta manera establecemos una gran diferencia de lo que es gobernanza a través de cada uno de los miembros de las comunidades rurales y lo que es gobernabilidad a través de los entes del Estado que tienen que propiciar las condiciones para que el desarrollo se dé también allí en el medio rural. Adelante. Entonces, el turismo rural comunitario no es una panacea. Es algo que, por ejemplo, la Fundación Programa Andes Tropicales viene desarrollando desde hace 26 años. Es algo que se ha probado que funciona. Es algo que a pesar de las grandes crisis, a pesar de los grandes problemas, se mantiene. Lo que prueba que aun cuando el modelo se inició de una forma y hoy ya corresponde a nuevas realidades y el modelo se ha transformado en algo totalmente diferente, pues sigue y es el rol más importante que tiene, diversifica la economía local y regional, promueve la gestión sostenible, la economía sostenible, ocupa, genera empleo a las nuevas generaciones, invita a estudiar y capacitarse para desempeñarse en su herencia, en su terruño, en la agricultura, en la ganadería, en la agroecología, en todas las ciencias vinculadas a la tierra y a la producción. Y evidentemente fortalece los derechos de la mujer, porque va mucho más allá de generarle un nuevo empleo a la mujer, más de todo el trabajo que tiene, sino que la potencia como parte importante del desarrollo económico y como parte importante de la estructura familiar, para que no sea simplemente submal o maltratada, mejor dicho, porque no hay otra palabra. Adelante, Rodolfo. Entonces, turismo sistémico y gestión sostenible es lo que ha caracterizado a una ONG venezolana llamada Fundación Programa Andes Tropicales, donde gran parte de nuestra experiencia y nuestro desempeño a ella se lo debemos, a esta fundación que desde el año 1996 en adelante ha empezado a trabajar en el medio rural venezolano, no solo en los Andes, también en las regiones indígenas y también ha tenido algunas experiencias fuera del país. Adelante. Ok, entonces aquí vamos a tratar de explicar a grosso modo, porque la cosa se complicó a lo que lo llevamos a un plano sin mayores efectos, lo que es una ruta producto, lo que es una travesía, lo que es una red. ¿De qué se trata? Una cosa es un producto y otra cosa es una ruta producto. El producto puede tener una base evidentemente cultural, puede tener una base absolutamente natural. Hay atractivos de diferente índole, la cultura, la música, las tradiciones de un pueblo, sus valores, sus danzas, sus cuentacuentos, sus saberes, sus conocimientos, su comida, ¿no? Pero también hay escenarios naturales característicos entre nuestras montañas cuando tenemos más de 14 perfiles ecológicos, tanto por la vertiente andino-llanera como por la vertiente andino-lacustre, cosa muy común para la mayoría de los países andinos. Entonces, trazar rutas allí implica ir combinando a partir de la potencialidad que detectemos en términos culturales y en términos naturales, una ruta producto que vamos a ir enriqueciendo y que vamos a ir colocando en manos de los moradores locales. Esa ruta se puede unir a otra y a otra y a otra y va a formarnos una red. Ese conjunto de redes nos va a formar un nuevo destino. Y esto es lo verdaderamente valioso porque simplemente estamos aprovechando los recursos que allí se encuentran, siempre y cuando la potencialidad nos revele que hay singularidad, que hay originalidad, que hay un respeto por las costumbres y las tradiciones, que hay un tratamiento acorde a la naturaleza y que dentro de áreas naturales protegidas hay un propósito de preservación y conservación de los servicios ecosistémicos y si no lo hay,
este es el instrumento idóneo para crear conciencia y permitir que aquello sea valorado y que se comprenda entonces que los parques nacionales no son de quien tiene más dinero o quien tiene más influencia, sino de todos, y que por lo tanto hay que preservar aquellos recursos que están allí. Adelante, Rodolfo. Entonces, aquí podemos considerar el concepto básico del turismo rural comunitario, es establecer redes que te unen una cara, un flanco de una montaña con otra. Pero no cometamos el error de quedarnos solamente en lo que es las grandes travesías. No, adelante, Rodolfo. Sigamos más allá. Cuando hablamos de mucuposadas, y aquí podemos ver esto, es una marca de la que vamos a ir desglosando poco a poco el interés, puesto que es un modelo que ha llamado el interés y la atención de países vecinos. Una mucuposada es el sitio donde se brinda servicio de alojamiento, información turística, alimentación y se hacen los contactos para la vaquía y se tiene una interacción con los vecinos para producir o para poner en manos del turista algunos productos artesanales propios de la localidad. Y es una posada es la que nos permite enlazarnos desde una carretera importante, desde un pueblo o una ciudad, a través de un camino con otras comunidades distantes hasta llegar a aquello que nunca pensamos que podíamos conocer. Así, de esta manera, se pobló la parte del páramo tradicional de Mérida, de los Andes venezolanos, con 14 mucuposadas, ¿no? Fue muy interesante. Luego se trasladó al sur y se montaron otro conjunto de mucuposadas. Ve pasando, Rodolfo. El sur de Mérida equivale casi al 30% de la entidad. Adelante, Rodolfo. Y allí se montaron otro conjunto inmenso de mucuposadas. Más allá de esto, de Mérida como tal, hoy, por ejemplo, aquí en la región Pueblos del Sur, lo que estamos viendo, pues aquí dice 7 mucuposadas en el 2024. Sin embargo, en el 2014 habían 16 mucuposadas. Pasa, Rodolfo. Eso no quiere decir que las mucuposadas no sirven. Eso no quiere decir que el turismo rural no sirve. Eso quiere decir que aún bajo las peores circunstancias, aún bajo las mayores dificultades en Venezuela, el turismo rural comunitario se mantiene. ¿Por qué? Porque esa mucuposada es la casa de alojamiento de una familia que habilitó, gracias a pequeñas inversiones que se hicieron, uno, dos o más cuartos posaderos para pequeños grupos, por aquello del impacto controlado, la capacidad de carga. Entonces, si bien entre el 2001 y el 2015 en el páramo tradicional hubo 14 más 4, 18 mucuposadas. ¿Por qué digo más 4? Bueno, porque hubo 2 en el Piedemonte de Barinas y 2 en el estado de Trujillo, entonces son 18 mucuposadas. De esas, por todas las circunstancias había y por haber, por crisis económica, por rompimiento de relaciones familiares, porque alguien vendió a cualquier persona que llegó de fuera con mucho dinero, como un militar o algo así, pues queda el 38%, ¿no? En la región Puebla del Sur, entre el 2009 y el 2014, pues hubo 16 posadas, queda el 45.7%. Hasta ha habido, debido a la crisis climática, debido al exabrupto de algunas personas que rompen montaña para colocar grandes potreros y demás, pues sufren las consecuencias los que están más abajo y una torrentera, una crecida turbulenta de una pequeña quebrada que se transforma en un monstruo, pues también se llevó alguna posada. También han habido desastres de todo tipo y las consecuencias obviamente las sufren los pequeños y su emprendimiento pues se va con ellos. Entonces, esto es un escenario complejo, pero tenemos 38.8, 39 por un lado y 45.7, 46 por el otro, que se preservan y se mantienen a pesar de las dificultades. Ahora imaginemos un escenario donde no hayan todas estas dificultades. También hubo una experiencia verdaderamente satisfactoria en la región de la Gran Sabana, turismo indígena, y en la región del delta del Orinoco, con la Fundación Andes Tropicales. Algunas personas ya saben que hay problemas en la Gran Sabana con el arco minero, algunas personas saben que ha habido dificultades en el delta del Orinoco, pero la gestión se desempeñó perfectamente. Adelante. Entonces, lástima que aquí había un conjunto de imágenes detrás, pero igual es válido expresar que el turismo rural de base comunitaria te involucra con la naturaleza, te involucra con lo cultural y llegas a la mesa. Y entonces en esa mesa no solo vas a encontrar lo convencional que te atrae y que te ha generado apetencias particulares, sino que también vas a encontrar una serie de productos o de platos que han sido hechos, que han sido realizados con mucho cariño, con productos nativos, con productos que no se conocen en las ciudades, con productos que se preservaron en la huerta de la abuela, en la huerta de la señora de la casa.
en pequeños cultivos que muchas veces fueron despreciados y que veremos más adelante. Eso viene a complementar lo que es el turismo por aquello de que al menos un 40% de lo que comes debe ser de la localidad y en muchos de los casos es algo tan auténtico y tan diferente a todos lados por su condición endémica o por su condición nativa que viene a enriquecer la vivencia. Adelante. Pero eso, lo anterior, ya nos vino a involucrar con la importancia de la agricultura. Entonces, aquí seguimos con lo de las mucuposadas pasa, Rodolfo. Vamos a considerar que la Fundación Andes Tropicales tiene no solo un refugio de montaña, sino una estación científica, que es la escuela, que es el área de compartir conocimientos e involucrar activamente a las comunidades de montaña, sino que también pues, se dio a la tarea de desarrollar una ficha como esta para cada una de las mucoposadas. Y algo muy importante que tenemos que detectar es en la parte derecha abajo, dice atractivos perimetrales, sea la escuela o sea una mucuposada, los atractivos perimetrales son clave, son las pequeñas excursiones, las pequeñas rutas que sin involucrarnos con grandes travesías, permiten estadías cortas o permiten estadías largas, pero muy ricas en vivencia para aquellas personas que no lo desean, por ejemplo, un maratón de 8 días caminando o 15 días caminando, pero que quieren pasarse 3 días con algo muy diferente en cada momento. Eso es muy importante considerarlo porque, adelante Rodolfo, porque también se ha desarrollado siguiendo aquella imagen del vaquiano ancestral, siguiendo aquella imagen de los abuelos, siguiendo aquello de atravesar los Andes, que es como un gran sueño para mucha gente. Además, la magnitud de nuestros Andes, los de Venezuela son los más pequeños, y a eso vamos, pero aún así aquí hay singularidades enormes y paisajes totalmente contrastantes. Adelante, Rodolfo. Entonces ves que vamos a decir, ficha de Mucu Posada tiene los atractivos perimetrales que amplían el servicio, no solo aquella gran ruta producto, no solo aquella gran travesía de 5, 8 o más días cruzando los Andes desde los llanos de Barinas hasta el lago de Maracaibo, o lo que ustedes tengan a bien en un momento dado es escoger de la oferta, sino que también podemos llegar a una pequeña Mucu Posada y disfrutar en su entorno y generar ingresos a los moradores locales que han hecho una gran inversión con aquellos cuartos posaderos, con aquellas habitaciones y con aquella calidad de servicio que dan. Adelante, Rodolfo. Entonces sigue pasando, Rodolfo, que creo que esta es la que habíamos minimizado. Pásala violentamente para que se vea cómo aquí llegamos a algo más interesante aún. Mérida está igual que Trujillo, igual que el Táchira, igual que en muchos países andinos, está cruzada por caminos ancestrales de origen indígena que son un gran tesoro, un gran patrimonio. Pues eso ha sido aprovechado también por el turismo rural comunitario. Y la Fundación Programa Andes Tropicales, por ejemplo, aquí haciendo una pequeña selección de 10 de más de 26 caminos que hay, agarró 6 caminos, le introdujo una infraestructura de servicios y capacitó a la gente para que aquellos caminos ancestrales que permiten ir desde el centro de nuestras montañas, desde la capital de Mérida hacia los llanos, desde la capital de Mérida hacia el lago de Maracaibo, o cruzar desde los llanos hasta el lago de Maracaibo a través de montañas, es factible, es posible, es realizable y son vivencias singulares que puedes hacer a pie, como un trekker, como un hiker, o la puedes hacer a caballo, porque el turismo ecuestre también tiene cabida junto con otras modalidades especializadas en el turismo rural de base comunitaria. Entonces, es importantísimo que esto es parte de los grandes productos que pueden manejarse en un área, en un país, en una región que tenga caminos ancestrales, para recorrerlos todos o para recorrer una parte de ellos. Todo está sujeto a aquel perfil que uno debe analizar perfectamente en el turista para brindarle lo que él requiere, lo que él necesita e ir estimulando al retorno, ir estimulando a que haya esa empatía y esa confianza y esa fidelidad con lo que está planteado allí para beneficiar a otros. Adelante. Seguimos. El turismo rural de base comunitaria nos permite desarrollar muchos tipos de productos, muchas especialidades, muchas modalidades. Tenemos acceso al agroturismo, tenemos acceso al birding, tenemos acceso al trekking, tenemos acceso a modalidades de 4x4 de bajo impacto, a las bicicletas, tenemos todas las modalidades habidas y por haber, todas las que están creciendo en las nuevas tendencias para un contacto activo con la naturaleza y con la cultura local. Adelante.
Y por cada sitio que se va avanzando, se desarrollan entonces nuevos productos. La Fundación Andes Tropicales desarrolla nuevas rutas. ¿Ves? Y estas rutas, unas están dedicadas exclusivamente a valores artesanales, otras están dedicadas exclusivamente a aspectos culturales, musicales y etnogastronómicos, otras están dedicadas a vivencias de aventura, montando a caballo o compartiendo y acercándose a un escenario natural eh, muy singular. Así, adelante, las rutas van creciendo y van compartiendo. Ah, pero no hay flujo turístico. No importa, preparémonos. Ah, pero no hay ingresos en este momento para satisfacer las expectativas. No importa, trabajemos la agricultura, trabajemos los rubros nativos, sigamos adelante, porque como sea, no vamos a poder evitar la crisis climática y hay que actuar contra ella. Y por donde se va pasando, como estás viendo, Rodolfo, aquí se va dejando estructuras montadas, se va dejando plataformas para que las organizaciones comunitarias campesinas puedan desarrollar por sí mismos, puedan escalar, puedan replicar, puedan involucrarse en pequeños proyectos y obtener ingresos propios y ejecutar lo que una vez el PAC hizo con ellos. Adelante. Entonces, esta figura, vemos un campesino con su sombrero chacantero, en este caso hecho con la caña brava, ¿no? Pero ¿qué está llevando allí? Está llevando semilla de apio, arracacha. El apio es un producto nativo, ¿no? Y eso nos va a llevar paulatinamente a lo que queremos ingresar ahora a través del turismo y junto al turismo, la agricultura regenerativa. Adelante. Porque esto de la crisis climática lo podemos explicar de una manera muy técnica, podemos hablar de las grandes supercomputadoras que se unieron a todos los satélites y ahora las predicciones son mucho más precisas, podemos hablar de las grandes tragedias que están pasando en el mundo y todo esto, pero el campesino nos va a ver con cierto escepticismo. Adelante. ¿Ves? Y esa cara del campesino cuando se le empieza a hablar muy técnicamente sobre los temas nos dice mucho. Esa cara con un poquito de escepticismo y con un poquito de aquello de aquí llegó otro doctorcito. No, no, no. Al campesino le tenemos que hablar en su lenguaje. Con el campesino salimos y caminamos y vemos las grandes diferencias y le preguntamos porque él sabe más que nosotros de aquella realidad que está sucediéndose en su entorno. Sabe qué fruto se le daba muy bien antes, qué fruto no se le está dando ahora. Empezamos a razonar en el porqué de las cosas, descubrimos suelos sin nutrientes, pero también descubrimos que hay un clima que cada día está más cálido, que hay 4 horas de una radiación calórica impresionante y en la noche pueden haber 4 y más horas de un frío extremo fuera de lo normal, fuera de lo convencional. Ahora vemos periodos lluviosos de muchos meses, ahora vemos periodos de sequía de muchos meses. ¿Y qué sucede con esto? Que lo que comemos son seres vivos, son plantas que tienen un metabolismo. Adelante. Y entonces él empieza a comprender y empieza a entender. Ahí entramos nosotros, y esto sí es un lenguaje para la audiencia, con el uso del biocarbón en la agricultura regenerativa. Y explicamos qué es el biocarbón. Con el uso de los bioinsumos a partir de desechos orgánicos. Con el uso de la biogenética, dándole valor, trascendencia, importancia al herboplasma nativo, a los rubros ancestrales que han sido preservados allí y que por haber estado sobre esos suelos, por haber estado en ese clima durante cientos de años, pues obviamente ofrecen mayor resistencia que un rubro manipulado genéticamente, que un rubro de 3 meses de ciclo corto y demás. Y por eso ingresamos a una bioeconomía para comprender y entender que tenemos que manejar otros criterios, que tenemos que involucrarnos con el mercadeo, que tenemos que vender las cosechas con con mucho ingenio en la medida de lo posible hasta antes de sembrar, que tenemos que trabajar de manera efectiva para eliminar la tercerización, para eliminar todos aquellos intermediarios que generan ingresos sobre el trabajo del campesino que se ha pasado con su lomo doblado todo el año, afrontando riesgos, afrontando plagas, afrontando los imprevistos del clima y que sin embargo a la final en la cadena de valor es el que menos ingresos percibe. Eso no estimula a ningún hijo a querer ser agricultor y se van. Y por eso tenemos que ingresar en el último aspecto, que es la bioética. Tenemos que ser éticos, tenemos que ser correctos, tenemos que generar las herramientas que el campesino requiere para afrontar la realidad, para superar las dificultades. Adelante. Entonces, esto, la agricultura regenerativa se nos muestra como algo verdaderamente complejo, pero formado por cosas muy sencillas que tenemos simplemente que hacer digeribles. Obviamente, y lástima que no podemos mover aquí esto, pero en todos los lados que vamos hay un modelo de producción que ha servido, que le permitió a las personas montarse en una familia, montarse en una finca, tener un terreno, comprar otro pedazo de tierra al vecino.
que ha permitido comprarse una camioneta, un carro, un 4x4 para trabajar o comprarse una mula, un caballo, ¿no? Entonces, todo esto implica que tenemos que respetar muchísimo los modelos porque han servido en los últimos 60 y 80 y más años. Estos modelos de producción poco sostenibles han funcionado y las consecuencias pues están a la vista. El uso de agroquímicos, el mal manejo de los costos de producción para la producción primaria, etcétera. Todo ello sin que el turismo sea el papá de la hiperinflación y el que eleva los costos. No, todo ello se hace de la manera más racional, pero al nosotros comprender que estamos frente a algo que funcionó, no podemos llegar a criticarlo, no podemos llegar a cambiar las cosas de la noche a la mañana y de manera radical, sino que pedimos un pedacito, pedimos una parcela, vamos a experimentar aquí, vamos a hacer las pruebas aquí, vamos a medir las condiciones del suelo aquí, vamos a cambiar. Y eso sí es viable, y eso en el lenguaje de ellos es perfectamente manejable y ellos mismos se van a convencer con hechos, con hechos. Y así poco a poco vamos a ir incorporando la agricultura regenerativa y ellos se van a convencer de sus bondades. Adelante, adelante, Rodolfo. Bien, entonces como ven, aquí todas las plantas tienen una fotosíntesis que no hace falta explicar. Adelante, Rodolfo. ¿Ves? Aquí podemos ver que hay estomas que son los huequitos por donde las plantas respiran, pierden el agua o expulsan el oxígeno. Pero todo esto en las plantas, adelante Rodolfo, todo esto nos permite traducir que hay diferentes tipos de metabolismo. ¿Y por qué estamos hablando aquí de metabolismo y diciendo que más del 80% de las plantas que comemos son metabolismo C3, que el maíz y la caña de azúcar son metabolismo C4, que las piñas, esto y lo otro son CAM, o sea, las crasuláceas? No, estamos diciéndolo porque la crisis climática le va a dar un golpe durísimo, le está dando un golpe durísimo a los metabolismos C3 en las plantas, o sea, a la mayoría de lo que se siembra, a la mayoría de lo que comemos. Entonces tenemos que actuar para mitigar, para fortalecer los suelos, para generar nutrientes apropiados para las plantas, porque planta débil es víctima de plagas, planta débil va a dar menos de la mitad, planta débil va a desaparecer. Entonces tenemos que ser consistentes y congruentes con lo que la ciencia nos está expresando y con la realidad que estamos viviendo y compartiendo con las comunidades campesinas. Adelante. Entonces estos temas hay que saberlos decir para que el campesino comprenda que la importancia de regenerar los suelos es clave, que la importancia de producir alimentos sanos y manejar los costos sin que perdamos en competencia, porque si los ponemos más caros nos van a fregar los demás, ¿no? En que tenemos que trabajar para resolver la crisis alimentaria que se nos va a venir encima por este impacto de la crisis climática y que esto no debe ser visto como una película de terror, sino que ellos, los que están con la agricultura regenerativa, los que tienen la alternativa económica del turismo, los que tomaron conciencia de lo que es la crisis climática, tienen la oportunidad de empezar a actuar y cambiar. Eso es ventajoso, eso es positivo, eso es favorable. Y entonces eso es mucho más que hacer turismo. Eso es simplemente promover de manera sistémica las bondades del verdadero desarrollo sostenible. Adelante. Así, ve pasando, Rodolfo. Así vamos a enseñar cómo ver los organismos patógenos a través de trampas de arroz. Adelante, Rodolfo. Adelante. Así vamos a ir a enseñarles a producir violes, que los hacían los abuelos, a enseñar a producir bocachi, que son fertilizantes basados en fermentación, microorganismos de montaña, hechos con todos los desechos que están allí. Todos los campesinos se involucran de la manera más agradable. Cuando les mostramos un pequeño horno que fue traído a Mérida con la idea del biocarbón por la Fundación Senderos y que se ha adoptado en diferentes regiones, ellos van a utilizar la mejor enmienda que hay para los suelos, que en el mundo se está aplicando y que acá es nuestra herramienta de trabajo para la regeneración de los suelos, para capturar y secuestrar carbono en el suelo, para producir energía, para manejar de mejor manera todos los residuos que antes se quemaban a flor de tierra. Todo esto implica beneficios sociales, ambientales y económicos. Adelante. Entonces, como ven, el escenario es complejo, pero si los padres están con sus hijos sembrando, tenemos que ser éticos y disminuir el uso de los agroquímicos. Tenemos que ser éticos y propiciar que haya alimentos para el futuro bajo la crisis climática, económica y ecológica. Tenemos que ser éticos en brindar la información digerible, entendible, manejable por las comunidades y propiciar de muy buena manera a través de una gestión sistémica que ellos tengan mejor calidad de vida. Adelante. Entonces,
Aquí tenemos el típico plato, uno de los tantos platos de Venezuela, las arepas rellenas, ¿no? Bueno, las arepas nos invitan a pensar, cuando comemos un plato, sea el que sea, pensamos en suelos fértiles y alimentos sanos. No, no lo hacemos. Lo que nos interesa es que sepa bien. Por eso, nosotros al turista le creamos conciencia sobre los alimentos sanos, le creamos conciencia para que sea un multiplicador de la agricultura regenerativa y sus bondades. Adelante. Puedes ir pasando violentamente, Rodolfo, no hay problema. Estos productos artesanales, esta visión sistémica que nosotros estamos desarrollando para que la gente verdaderamente asuma la responsabilidad de la sostenibilidad y la gestión del cambio asertivo, porque nada más difícil que romper paradigmas, nada más complejo que desarrollar nuevas capacidades. Pero todo esto es viable, todo esto es posible. El problemita de los suelos degradados, ¿a dónde nos lleva? A un incremento de la crisis climática, a más inequidad, más pobreza, más hambre. Si lo trabajamos desde ya, si involucramos a los que viven del suelo, a los que viven desarrollando los alimentos a través de la agricultura, ellos van a ser nuestro mejor baluarte, nuestro mejor apoyo. Y eso es lo que nosotros manejamos. Adelante. Entonces es mucho más que turismo. Sin diversidad biológica no hay turismo. Sin comida sana a través de la agricultura no hay turismo. Sin calidad de vida no hay turismo. Eso justifica cómo y por qué fusionamos turismo, agricultura y mitigación de la crisis climática para que todos tengamos posibilidades y para que todos tengamos un mejor futuro. Adelante. Entonces, como decía Rodolfo al comienzo, los conocimientos ancestrales, la ciencia agronómica se unen para formar la agricultura regenerativa. Esto le da valor al turismo. Si metemos a la gente en nuestros valles y montañas, si los metemos en cualquier paisaje geográfico natural, esto le da valor al turismo. ¿Y quiénes son los que van a vender ese turismo? Los agricultores. Entonces esto es simplemente uno más uno, dos, y puede ser tres, cuatro y cinco y seis, pero es una gestión sistémica valiosa. Adelante. Entonces, ya lo vimos, las relaciones de producción, en el centro, debajo de ese prestador de servicios turísticos, está el agricultor. No hay diferencia. Tenemos que tomar en cuenta todos los entornos, tenemos que tomar en cuenta los recursos individuales y colectivos, tenemos que tomar en cuenta las relaciones de producción, el mercadeo, la potenciación a través de los medios, la sana comunicación, la comunicación asertiva, el uso racional de las redes, porque también allí hay consumo innecesario de energía. Todo esto está incluido en nuestro plan de gestión y de trabajo que hemos visto en varias comunidades, en importantes comunidades. Adelante. Aquí las nativas, cácelas, se ven muy interesantes, se ven algunas feitas, algunas muy bellas, pero todas tienen nuevos valores, más resistencia frente a la crisis climática. Adelante. Todo esto nos ayuda enormemente para que la crisis climática sea trabajada y manejada desde el turismo y la agricultura. Los beneficios enormes. Aquí agradecemos enormemente a las instituciones que, como la Fundación Programa Andes Tropicales, han promovido y han cubierto a los Andes con unas alternativas que, a pesar de las dificultades, se mantienen, lo que las optimiza, lo que las potencia, que responde a un modelo que cubre todas las realidades presentes y futuras, que es perfectible, que es mejorable. Igual a Geografía Viva, que está haciendo una labor similar con la agricultura y con el desarrollo del pensamiento sistémico y la sostenibilidad en las comunidades, igual con la Fundación Senderos, a quienes les agradecemos la introducción del biocarbón en los Andes, a la Fundación Bantiel Joven, que fue la que nos apoyó con el manejo de los páramos en cuanto al impacto del cambio climático en los humedales. Acuérdense que Venezuela, junto a en total 5 países del mundo, 3 andinos y 2 de Centroamérica, poseen páramos, que dan más del 80% del agua, dan más agua que una selva, tienen tanta o igual diversidad biológica que una selva. Y si no protegemos los humedales, estamos fritos. Así también tenemos a la Asociación Cooperativa Mucosur. Hay otra cooperativa que también merece ser nombrada, que es la Asociación Cooperativa La Lucha de Tabay con el proyecto agroecológico La Mucuy, donde están haciendo los bioinsumos, los fertilizantes orgánicos, y se los venden a las comunidades campesinas para que se involucren de manera activa y directa. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere esperar 60 días para que un rubro esté, porque hay gente que no quiere esperar 21 días para que un bocachi esté. Entonces hay quienes lo hacen y se lo venden terminado a las personas, y así es otra fuente de ingresos mucho más sana, mucho más orgánica, mucho más saludable, para que todo se compagine de mejor manera. El IICA, que nos permite difundir y promover estas acciones, y a todos los entes de financiación muy escasos,
muy pequeños en la Venezuela de hoy, pero que han permitido a través de pequeñas y grandes acciones que todos estos programas, que todos estos proyectos se lleven a cabo. Adelante. Así, pues hemos llegado al final, creo que hasta nos pasamos de tiempo, ¿no? Pero es muy importante ser prácticos, ser persistentes y ser sistémicos. Si no, esto del desarrollo sostenible solo va a ser un discurso y necesitamos ir a los hechos. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por esa amplia exposición. Vamos entonces a revisar cuáles son los comentarios y las preguntas que han hecho nuestros participantes en el día de hoy. Eh, Vamos a ver por acá. Bueno, una cuestión mientras revisamos acá las preguntas, que por favor pueden hacerlas directamente. Este, ¿Cuáles experiencias concretas, Jaime, podemos, como se cuenta allí en los Andes de esta propuesta de integración de la gestión sistémica que está planteando de la agricultura regenerativa y turismo rural para la mitigación climática? ¿Qué experiencias han desarrollado en ese sentido? Bueno, aun cuando hemos compartido experiencias y conocimientos con diferentes instituciones, eh, creo que la ONG venezolana que lidera la promoción y desarrollo del turismo rural comunitario, que de hecho es pionera en Venezuela en la promoción del turismo rural comunitario, es la Fundación Programa Andes Tropicales. De hecho, nosotros pasamos unos cuantos años allí, ingresamos en el 2002, luego nos hemos salido, pero seguimos siendo compañeros y amigos de trabajo. Sigo siendo contratado en determinado momento para desarrollar algunas acciones. Tal vez las mismas circunstancias obligan a que uno se tenga que diversificar y no pueda estar dentro de una sola organización, pero esto es parte de la realidad que manejamos en el país. La Fundación Programa Andes Tropicales ha desarrollado eh, un conjunto de nuevos destinos en los Andes, donde ahora, y es increíble, empezaron con la agricultura regenerativa en el año 1999. En el año 2010 estaban desarrollando proyectos como turismo y café de bosque, en los que ya se contemplaba la sostenibilidad y la preservación del bosque de sombra cafetalero como corredor ecológico para beneficio de las áreas naturales protegidas equidistantes. De allí en adelante hemos venido trabajando. Muchas veces se pensó que era un error mezclar agricultura y crisis climática con turismo. No, no, no es ningún error. Es lo más acertado que hay y es hacia donde debemos avanzar. Si estamos hablando de un turismo de naturaleza, si estamos hablando de un turismo rural, donde la palabra lo dice, el agricultor vive allí y allí se encuentran un conjunto de valores de tipo cultural, la producción local y la gastronomía, la comida, tiene que ser sana y tiene que diferenciarse de lo que comemos en las ciudades. Cuando un turista llega y ve que aquel está produciendo de una manera sana, que no está enfermando a sus hijos, que no está produciendo comida envenenada, aquello es una lección de vida. Y quiere llevarse productos terminados y quiere comprarle parte de la cosecha. Ha habido gente que tiene mercados virtuales y que se ha interesado en producir, en comprar una cosecha completa de algo porque sabe que es 100% orgánico. Entonces ahí pasamos a un turismo de negocios, ¿no? Y es increíble cómo todo este tipo de experiencias va generando una cadena de servicios complementarios y de valores. La señora que vive a media hora de la posada es la que provee de repente de queso, leche, hay otra que provee dulcería criolla en potencia. Se va creando toda una malla de productos y servicios, toda una red que une a la gente, que nos permitiría verdaderamente superar las dificultades en una nueva realidad, que nos permitiría con financiación apropiada, no estas pequeñas gotas y muy valiosas a las que hemos llegado, de proyectos muy pequeños, financiaciones muy pequeñas, mucho temor, mucha desconfianza por la realidad país, entonces te obligan a empezar en pequeño y si lo haces bien, pues te dan para la segunda parte y la tercera y la parte, entonces viene el escalamiento, viene la réplica, viene todo esto,
Pero antes uno podía trabajar de manera orquestada con la realidad, ceñirse a los ciclos ecológicos, ceñirse a las realidades ecológicas y a las realidades socioeconómicas del sitio y no al tiempo que te dan en un proyecto porque no confío en el país, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos permiten creer firmemente que la Fundación Andes Tropicales, la Fundación Geografía Viva, hasta los nuevos como la Fundación Senderos, las pequeñas cooperativas que están saliendo, como Mucusur, que está resucitando, porque todas las cooperativas se han prácticamente anulado. ¿Por qué? Porque las burocratizaron demasiado. Y para una mente campesina sencilla y práctica, pues no le interesa esto de llevar 9 libros, pagar impuestos por esto y por lo otro, no tener el estímulo del flujo turístico apropiado porque no hay mercados emisores que estén entrando y los que entran no quieren ingresar a las zonas distantes, sino a lo más característico y tradicional de la Venezuela de hoy. Entonces, toda esta realidad nos obliga a creer en que el venezolano, a pesar de las dificultades, está trabajando duro y está esperando simplemente las mejores oportunidades y el despertar de las organizaciones globales para que ayuden a Venezuela a que toda esta gente pueda llegar a niveles óptimos de desarrollo y se le dé sentido y sea un modelo para la práctica del turismo rural, para la práctica y el desarrollo de la agricultura regenerativa, sustituyendo los modelos poco sostenibles, y para que entre todos, juntos, integrados, unidos, trabajemos tanto en la resiliencia ecológica como en la mitigación de la crisis climática. Gracias, Jaime. Mira, por acá algunas personas preguntan que si se va a compartir la presentación. Yo creo que sí, 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 es lo correcto. Además, vamos a compartir esta sí, presentación. tengo una mucho mejor que era la que traíamos, simplificada y que la gente no tenga problemas en el PDF para ver los contenidos que estaban detrás, no. Pero te la voy a pasar, Rodolfo, y tú se la haces llegar a la audiencia sin ningún problema. Perfecto. Sí. Pregunta Irma Martínez, ¿quién coordina en los Andes venezolanos el seguimiento a estas labores, en especial en el estado Mérida? Eh, una, También aprovecho para hacerte otra. Marco Betancourt plantea si se pueden ver algunas estadísticas actualizadas de los resultados alcanzados por el programa Andes Tropicales. ¿Dónde visualizarlos? ya. Adelante, Jaime. Bueno, Andes Tropicales está minimizado por circunstancias que todos conocemos. En algunos momentos hasta se nos ha atacado como ONG porque en algún momento fuimos financiados por la Unión Europea o por otro ente que por circunstancias político-ideológicas pues crean roce en este momento. Sin embargo, Andes Tropicales se mantiene, tal vez en pequeña escala, pero muy, muy fuerte y muy consistente. Y sí, hay unas estadísticas que hasta ahora pues no hay ningún ente nacional que haya pedido mayor información. Si alguien viene, le podemos llevar para que vea las realidades. Ahorita exactamente cada proyecto que se culmina, por pequeño que sea, se presentan videos y se recibe la visita del ente financiador o cofinanciador para que vea las realidades in situ, en vivo. Igual que cualquier proyecto de antes, pues tiene su auditoría y tiene su desarrollo. Es evidente que hay gente que ante la caída del auge turístico, yo recuerdo que hasta el 2015, Mérida tenía en el turismo rural comunitario, sobre las rutas que hay montadas, un flujo turístico de 60% venezolanos y 40% extranjeros. Ahora tenemos circunstancias en las que pasan 3 años y una familia no recibe sino un grupo de turistas. Es bien triste, es bien duro. Está volviendo muy poco a poco hasta las elecciones el turismo nacional, en la que algunas personas muy apasionadas pues han pedido ingreso a las rutas de montaña y han encontrado la, los elementos nuevos, han disfrutado de la agricultura regenerativa y de los rubros nativos, se han involucrado en acciones de mitigación de la crisis climática. Pero como bien no me cansaré de repetir, esta es una gesta en la que se trabaja por el futuro, firmemente creyendo que la situación va a mejorar independientemente de lo macroeconómico, independientemente de, de los gobiernos, independientemente de todo, ¿no? Entonces, sí,
Cualquiera puede accesar a la Fundación Programas Tropicales, cualquiera se puede comunicar con mi persona si deja mis datos por allí y les podemos brindar toda la información que requieran. Lo que sí es válido expresar es que la adecuación de un modelo que funcionó muy bien, un modelo para la gestión y montaje del turismo rural comunitario, es una gestión que tiene su valor. Es una gestión basada en experiencia y en muchísimo trabajo que no se puede, vamos a decir, regalar. Y no es una cuestión de egoísmo. Cuando nosotros hablamos no ocultamos las cosas, pero hacer una verdadera prospección es brindar talleres verdaderamente efectivos para el desarrollo personal y liderazgo. ¿Para qué? Para lograr compromiso y empoderamiento de las personas. ¿Para qué? Para que cuando un proyecto termine, el proyecto continúe en manos de ellos y no muera, no nazca muerto. Es, es importantísimo que las prospecciones no se hagan desde un mapa, es importantísimo que las prospecciones no se hagan desde un escritorio. Revisar una región, entender sus valores, su realidad, su patrimonio, determinar qué tan viable es introducir la economía turística, qué tan viable es la transformación a favor de modelos de producción más sostenibles. Todo esto requiere un trabajo profesional, especializado, muchísimo respeto, no solo a lo que se pretende hacer, sino a las comunidades que están allí para interactuar con ellos con su lenguaje, para involucrarlos con sus saberes y conocimientos para que no exista aquel choque del que llegó de la universidad o el que llegó qué sé yo, de la NASA, ¿no? Y resulta que lo que queremos es interactuar con el campesino, aprender de él y junto a él propiciar las transformaciones necesarias. Entonces todo ello implica mucho de sociología, implica mucho de todo para hacer las cosas de mejor manera. Gracias, Adelante. Jaime. Mira, Fernando Zambrano dice que en el estado Táchira cuentan con experiencias interesantes en estas materias en el pasado. El programa de granjas integrales conservacionistas desde la alcaldía del municipio Sucre, estado Táchira, experiencias e investigaciones de la UNED en diferentes localidades. Y hoy en día la Fundación Ambientalista Funvive con el turismo rural sostenible. Sería interesante establecer redes de cooperación y apoyo para en esta área. Es cierto, Una, es cierto. una, una cuestión que estaba por allí latente es viendo lo de las actividades de la recuperación de productos nativos. ¿Qué experiencias concretas puedes mencionar, Jaime? Bueno, Adelante. más que experiencias de uno, más que experiencias de las organizaciones que apoyan este tipo de actividades, las experiencias son las de los mismos campesinos, las de los mismos productores. Apreciar cómo, por ejemplo, hay fincas dedicadas exclusivamente a la producción orgánica que han desarrollado su propia marca, la tierra fecunda, por ejemplo, en la Veguilla Baja de Mucutuy, en los pueblos del sur de Mérida, municipio Arzobispo Chacón. Allí estas personas han creído en la agricultura regenerativa. Entras y lo que ves es monte, pero detrás del monte encuentras un conjunto de valores espectaculares y unos productos verdaderamente ricos. Entonces ellos producen melado de yacón, ellos producen diferentes tipos de granolas, diferentes tipos de harinas, etcétera, a partir de rubros nativos espectaculares que se venden en Mérida, en Caracas, en Cumaná. ¿Ves? Has encontrado personas que tienen plantaciones completas de juquián que al molerlo, al procesarlo de una manera bastante compleja, pues sacan un almidón que llaman sagú, con el que se hacen galletas, panes, atoles, bebidas calientes, riquísimas. Es superior, diría yo, que a esta conocida crema de arroz, ¿no? Ver todo esto es emocionante porque el turista se queda loco, plácidamente loco, al probar, al degustar, al conocer rubros nativos que son una realidad y que tienen visión económica, que es muy importante, porque más allá de que no hay impacto ecológico, más allá de que no hay agroquímicos, más allá de que estamos recuperando la diversidad eh, agroproductiva, que debería enriquecer mucho a todos nuestros países, como esa gran agrodiversidad que tiene Perú, que tiene el mismo Ecuador, Colombia, pues Venezuela está caminando en ese sentido, a pesar de la crisis, y en manos de los pequeños, que es lo más interesante. ¿Ves? Entonces todo esto es valioso y todo esto es producto, todo esto le aporta valor al turismo y viene a formar parte de la vivencia que recibe el turista.
pero hay que luchar, hay que creer. Perfecto. Mira, por aquí, Jolimar Palomo Díaz dice que ha sido lo más difícil de incluir en el turismo comunitario en los Andes. O sea, que ha sido lo más complicado, lo más Wow. difícil. Lo más difícil ha sido que le den sentido a las plataformas comunitarias, a las plataformas jurídicas, para que ellos por sí mismos puedan desarrollar nuevos proyectos, para que ellos por sí mismos puedan crecer, puedan involucrar a otros, puedan obtener un crédito, puedan manejarse de la mejor manera. Tiene que haber una relación entre la macroeconomía y la microeconomía. Tiene que haber una relación entre la gobernanza campesina y la gobernabilidad. Los entes del Estado que están en el medio rural no es que tienen que dominarlo todo y saberlo todo y meterse con todo, no. Tienen funciones específicas que si las cumplen serían verdaderamente transformador y positivo. La conectividad, los servicios básicos de transporte y demás. Y que cuando creas una organización como una cooperativa, que tal vez más difícil que un matrimonio, ¿no? Pero es de las estructuras que mejor funcionan en el mundo. Hay grandes empresas en el mundo que todo el mundo se cae para atrás cuando descubre que es una cooperativa y que es el esfuerzo de muchos, pero esfuerzo de muchos, no de uno y que los demás estén mirando, ¿no? Entonces, si pones muy complejas las estructuras burocráticas, si los obligas a llevar muchos libros, si los obligas a llevar muchas cosas, a pagar un conjunto de impuestos en una realidad donde se te ha cercenado el desarrollo económico, pues entonces es una enorme contradicción y ellos tiran a un lado aquellos libros, tiran a un lado aquella organización y todos felices, no hubo lo que realmente se requiere en términos estructurales para que ellos crezcan por sí mismos. Entonces, ¿qué conviene? Conviene ahorita ingresar en proyectos que le inyecten vitalidad a todo esto, que hagan que la gente se comprometa y se empodere de mejor manera, que las saquemos del marasmo, de la duda, de la inseguridad, que les despertemos todos aquellos valores que los han caracterizado siempre, pero que ahorita están bastante golpeados. De repente hay muchos que ya no creen en el turismo. ¿Por qué? Porque tienen muchos años sin ver turismo. De repente hay muchos que no creen en la agricultura. ¿Por qué? Porque necesitan dinero y no se van a desprender de un rubro con químicos que a los 3 meses les está dando dinero. Mucha gente ha despreciado un rubro nativo porque dura 8 meses, o porque dura 6 meses, o porque simplemente dice eso es comida de pobre o eso es comida de indio. ¿Ves? Pero es que nadie les dijo lo valioso que había allí y nadie les enseñó a abrir mercados porque no se puede hacer una cosa sin la otra. Cuando tú no les das a ellos la información completa para su propio desarrollo, estás propiciando que sean utilizados por un vivaracho. ¿Ves? Entonces eso es triste. Entonces, de allí la importancia de ser sistémico. No es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. No, se trata de hacer las cosas bien integradas, bien unidas, bien enlazadas y no perder de vista todo, el todo, porque todos somos uno. Pero ¿quién es ese uno? El que habla más duro, el que tiene más influencias y contactos, el que tiene más dinero. No, ese uno es todos juntos empujando a sistemas en su vida. Eso es. Gracias, Jaime. Mira, vamos a darle, voy a hacerte algunos comentarios para poder cubrir lo que la gente, lo que está generando la conversación. Carlos Erazo dice, ¿por qué solo Sí. el 40% de los productos locales son consumidos en las rutas turísticas? ¿Qué ocasiona ese número tan bajo? ¿No? Y Fernando Zambrano nos informa que junto con la Academia en la consultoría Funvive Internacional se han desarrollado 11 cursos de turismo rural sostenible en diferentes comunidades del estado Táchira. Desde el modelo del Sistema de Extensión Rural Turístico, CERTU, este modelo plantea cómo hacer sostenible el desarrollo del turismo. Irene nos hace por aquí nos hace el siguiente comentario. Felicitaciones por tan amplia y completa presentación. Excelente manejar el turismo rural integrado a la agricultura. Preguntas, y agárrese porque tiene varias. Ah, Uno, si van direccionadas al manejo de servicios ecosistémicos para mitigación del cambio climático, lo cual me parece excelente, tienen apoyo del gobierno, porque hasta donde sé, Venezuela ha asistido y firmado todos los compromisos internacionales sobre el cambio climático desde hace muchos años.
pero a la fecha no tenemos políticas públicas nacionales contra el cambio climático, a pesar de tener Ministerio de Ecosocialismo, Observatorio de Cambio Climático. Actualmente se puede ofrecer al turista amplia gama en gastronomía autóctona. Dos, pero la comida está garantizada como inocua. La mayoría de la agricultura andino hace excesivo uso de agroquímicos y de pasos ilegales. Tercero, el bocachi biocarbón que comercializa la empresa que comentó está registrado. Creo que este tipo de turismo debe estar acompañado de asistencia técnica agroecológica. A la orden, dice. Lo dejo por aquí para que lo den una. Se trata de ser más preciso para Sí, poder vamos darle a ser chance a más todos. precisos. Realmente entiendo que hay muy buenas iniciativas en el Táchira y tengo un amigo aureliano que está haciéndome el puente, el contacto, ¿no? Pero las ocupaciones no nos han permitido interactuar con él. Pero estoy seguro que van muy bien, que lo están haciendo excelentemente bien. Con respecto a la persona que dice que por qué el 40%, pues no, la aspiración es que el mínimo sea el 40% de productos nativos. Es evidente que todo lo que van a brindar allí es producido allí en esa localidad, pero puede ser que las arepas, ¿no?, vengan de un maíz pilado y no de un maíz industrializado. Puede ser que el queso no venga comprado de un supermercado, sino producido allí, pero son arepas y queso, ¿no? Lo diferente es aquello que no conocías. Lo diferente es una sopa muy particular, con un maíz que nunca habías visto, ¿no? Que de repente pruebes un yacón crudo en la ensalada y creas que estás comiendo peras y es un fruto nativo, ¿no? Lo importante es que pruebes algún rubro muy rico en omega 3, 6 y 9, como en calderas con la con la nuez, con el Cariodendrum orinocense, con la nuez de Calderas, rico en vitamina E, rico en omega 3, 6 y 9, no se tendría que matar en el mundo ningún bacalao, y allí lo tienes de manera natural, cubriendo todo el piedemonte andino hasta los 1400 metros. Entonces hay muchas cosas que vas a descubrir y que vas a agradecer en ese descubrimiento y las vas a degustar y probar. Pero el mínimo que se pide por normas, así como se pide higiene, así como se pide singularidad, originalidad y demás, pues es un 40%, porque no puedes obligar a un campesino a que altere y cambie todo de la noche a la mañana. Recordemos que estos procesos de cambio y transformación implican romper paradigmas, romper costumbres, y que es algo que se hace poco a poco, y que si tuviésemos el estímulo de mayor flujo turístico, pues sería mucho mejor, sería muchísimo más convincente y viable. Pero ellos mismos, al probarlo en sus hijos, en su propia familia, ellos se convencen de las bondades. Además, es un viaje al pasado, es recordar lo que comía mi abuelo y llegó a tener 115 años. Ahorita conocimos a un señor en Chacantá que tiene 115 años, que fue un vaquiano espectacular y súper coherente. Le haces preguntas de cualquier cosa y las recuerda perfectamente, te recuerda cuando lo visitaste la primera vez y todo esto. Un señor wow, que comió diferente a nosotros y por eso está donde está, ¿no? Y esas son las grandes diferencias que uno consigue entre montañas, ¿no? Entonces, que si hay agroquímicos, perdón, que si hay exceso de agroquímicos en los Andes, sí, claro que los hay. Y exactamente estamos con esto de la agricultura regenerativa y estamos en el turismo rural comunitario, llegándole a los pequeños, porque con los grandes es muy difícil trabajar, es muy difícil romper los paradigmas de aquel que tiene 3 hectáreas con agroquímicos por todos lados. Así tengan un discurso muy bonito, uno sabe cuál es la realidad de lo que está allí, ¿ves? Y también son los que más consumen el agua que baja de las montañas, pero no vamos a ponernos a pelear con todo el mundo. Vamos a ir creando conciencia y en la medida que proyectemos esto, aquel inteligente, aquel que cree en su futuro, aquel que sabe que si no lo hago bien, la naturaleza me va a castigar, pues asume las consecuencias del hecho. El Estado debe participar, el Estado debe asumir. Entiendo todo esto, nosotros hemos ido a título personal al MINEC, hemos ido al Observatorio de la Crisis Climática, hemos expuesto el tema de los humedales y la importancia de preservar el agua, hemos expuesto que no vale la pena, si se están muriendo los frailejones, sembrar frailejones, porque tú no le vas a cambiar el metabolismo C3 a ellos, y ellos están en las zonas más altas con mayor radiación y van a desaparecer. Entonces lo que tenemos que hacer es sembrar aquellos árboles del páramo, que hay 8 especies, ¿no?, que son de crecimiento muy lento, en sitios estratégicos para que haya retención de agua y para que haya captura de carbono.
Entonces hay infinidad de acciones que son viables y que son permisibles, pero la respuesta campesina la tenemos. Hay comunidades campesinas que suben a la montaña a trabajar, amigos de la toma alta que han ido a la montaña a trabajar y a hacer surcos de contención para que una turbera, para que una laguna no se colmate, no se sature de sedimentos, o a sembrar bombas de semillas para que una turbera no se recaliente y pierda todo el carbón que ha retenido en miles de años, en cientos de años. Entonces, como sabemos, es duro, es difícil. Que si alguien llegó con el biocarbón y quiere patentar o qué, hágalo, hágalo. Nosotros en pequeñas comunidades campesinas no estamos patentando nada ni pretendiendo hacer negocio de nada. Que si hay empresas como la Asociación Cooperativa de la Lucha y el Proyecto Agroecológico La Micuy que están vendiendo los rubros, sí, ellos los están vendiendo, pero ellos no están impidiendo que otro aprenda y lo haga. ¿Ves? Entonces, esto es genial, esto es transformación y cambio paulatino, positivo, sostenible. ¿Ves? Y hay que aplaudir ese tipo de iniciativas. ¿Que el Estado debe participar y apoyar? Sí, siempre y cuando evidentemente respete el libre pensamiento de las personas, respete todo lo que significa vivir en democracia, ¿ves? Y todo lo que significa que una persona, porque piense diferente o crea diferente a ti, no deja de ser persona y no impide que se sume al desarrollo. Ese es nuestro lenguaje. Nosotros hemos trabajado con gente del gobierno y de la oposición toda la vida, porque esto ya tiene más de 20 y pico de años y la fundación prácticamente nació en el 99. Toda la vida se ha trabajado con gente de diversidad de pensamiento político e ideológico y no hemos tenido problemas. Entonces, los problemas los pueden tener otros, pero nosotros no, porque nuestra prioridad no es cambiar el modelo de pensamiento de una persona, sino sus modelos de producción a favor de la sostenibilidad. Muchas Gracias, Jaime. gracias. Mira, por acá voy a decirte algunas preguntas. Está Carlos Erazo, que nos está escribiendo desde el Amazonas del Ecuador. Él pregunta dos cosas. Una, ¿qué ejemplo podemos tomar en consulta sobre el tema en Ecuador respecto a esa integralidad de la charla? Yo espero y aspiro que nosotros acá en IICA tenemos esta red justo que está soportando esta charla, en la red de agroturismo de ICA, donde tenemos miembros de varios países, entre ellos del Ecuador, y que podemos compartir esta charla con nuestros representantes de ICA en Ecuador para compartir estos conocimientos y ver esa integralidad que pide Carlos. También Claro. Carlos Erazo pregunta que si hay rutas asociadas en Barinas a este tipo de enfoque. Yo te escuché que hablabas de Sí, que había posadas en Barinas. O sí, sea, ciertamente. Realmente la mayoría de los caminos ancestrales en la vertiente sur de la Sierra Nevada van a los llanos. Y tradicionalmente pues hay crónicas anteriores a 1620 donde se narran estos caminos y donde se narra la interacción entre comunidades del llano y comunidades de la montaña, comunidades indígenas. Y eso permitió el desarrollo actual, ¿no? Y permitió también la creación de las carreteras. Pero sí, hemos aprovechado algunos de esos caminos y hemos interactuado con las instituciones turísticas de Barinas en determinados momentos, en determinados eventos, para valorar y destacar esa interrelación entre dos entidades diferentes, llanos, llanos altos y de montaña y montañas altas. Hay límites de Barinas que llegan a la divisoria de aguas de la cordillera, ¿no? Y entonces es muy interesante porque este tipo de turismo provoca alianzas estratégicas interregionales e interinstitucionales e intercomunitarias. Este tipo de gestión une a la gente, no tiene por qué dividirla ni por qué separarla. Y es muy interesante, nosotros conocemos a título personal pues, las montañas de Colombia, las montañas de Ecuador, de Perú, del norte de Chile, de Bolivia. Hemos estado escalando en ellas y sabemos que el potencial que tienen para desarrollar el turismo rural. Ecuador es un pionero en el turismo rural. ¿Ves? O sea, nosotros no estamos creando el agua tibia. ¿Ves? Tal vez sí tenemos una experiencia muy particular y un modelo, vamos a decir, adecuado a las nuevas realidades, que responde inmediatamente, basado en qué? En las prospecciones bien hechas, basado en qué? En la formación del sujeto individual, para que asuma el cambio necesario. Hay cosas muy particulares, pero respeto profundamente lo que hay en cada país andino, país hermano, ¿no? País que a nosotros nos cautiva por sus montañas, por su idiosincrasia. Somos la misma gente de alguna manera.
Tal vez los que tienen los Andes más pequeñitos somos nosotros, pero también tenemos singularidades, como los frailejones que compartimos con Colombia y el norte de Ecuador. En el norte de Ecuador hay una sola especie, pero hay más de 64, 65 especies, se suman especies nuevas cada vez, y hay bellezas de trabajo sobre la reacción del frailejón a la crisis climática, que son lecciones a aprender porque las debemos trasladar a la agricultura y entender Mire, muy bien la genética. Sí, otra cuestión por acá, sí, Lino nos escribe, primero felicitándote, Jaime, por la ponencia. Te pregunta desde tu experiencia cómo visualiza el enfrentamiento del desarrollo de las actividades de turismo rural comunitario junto a sus productos y servicios y la formalización de sus negocios. Imagino que no es una barrera única. claro. Este, también quería que ampliaras un poco acerca de los resultados de las escuelas que se encuentran asociadas a las mucoposadas. Las Y escuelas. si, se podría ampliar un poco acerca de los resultados de las escuelas que se encuentran asociadas a las mucoposadas. Bueno, ¿Podrías vamos a ampliar un ver si poco acerca entiendo del eso. trabajo realizado en materia de humedales en Venezuela y su posible extensión a otros países andinos? Sí. Bueno, el tema de los humedales es muy apasionante y muy extenso, ¿no? Que lo puedo compartir tal vez en otro momento o brindarte alguna información para que la distribuyas. Lo de las escuelas es un tema interesante dependiendo cómo lo enfoque, cómo se lo haya entendido al amigo Lino. Pero hemos encontrado que en el medio rural, en las escuelas, por ejemplo, de la región surandina, tienen wifi y tienen docentes, maestras y maestros, geniales porque saben manejar las redes, geniales porque saben transmitir conocimientos a sus iguales, ¿no? Entonces los involucramos como promotores de la sostenibilidad. Los involucramos para que ellos sean motor de cambio, motor de acercamiento con los niños y a través de los niños con sus padres, ¿no? Y son las personas que se van a encargar de promover y desarrollar la parte del marketing, la parte de la promoción de rubros y productos artesanales, como por ejemplo el sombrero chacantero, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la tercerización y para evitar la explotación que están haciendo de las mujeres que hacen aquellas bellezas, ¿ves? Pero que el precio local no es el mismo que otro vende por allá bien lejos. Entonces ellas pueden a través de las redes y a través de determinados mecanismos actuar, y allí hemos encontrado un talento muy particular que se ofreció de manera voluntaria a integrarse a lo que es la promoción del turismo y la agricultura y a la gestión de la crisis climática de manera práctica. Entonces las escuelas están involucradas, las escuelas son uno más. Y en los maestros y maestras, mayoritariamente maestras o profesoras, pues tenemos un soporte espectacular por su nivel de conocimiento y su manera particular de transmitir la información. Es genial, es genial. Entonces los consideramos grandes aliados. En la medida que nosotros podemos, vamos a las escuelas. En la medida que nosotros podemos, brindamos talleres. En la medida que nosotros podemos, sacamos a los niños y los llevamos a una práctica para que vean por sus propios ojos lo que está pasando, que lástima que no pude presentar la cuestión. Pero tú ves un árbol, un ficus, un higuerón, ¿no? Y nadie se dio cuenta que el higuerón tardó 4 meses en generar su fruto. Nadie de nosotros nos dimos cuenta, pero los pájaros, los pequeños mamíferos, los osos, sí se dieron cuenta porque bajaron a buscarla y no lo encontraron. Y entonces la gente dice, un oso, ¿qué? Esto, lo otro. No, no, es que los animales estaban descontrolados ante una gran realidad, que es cambio climático. Y de repente, cuando después de los 4 meses salen los frutos, salen muy pequeños, salen atacados por una enfermedad y se caen, ¿no? Entonces el cambio climático está allí. Ah, pero yo me quejo cuando veo que el tomate no se me dio como quería, que el maíz no se me dio como quería, que este, que lo otro, y es un metabolismo C3, ¿ves? O un metabolismo C4 en el caso del maíz. Entonces, no me pregunto, oye, el suelo está débil, requiere nutrientes, la planta está débil, requiere nutrientes, pero ¿qué está pasando con la crisis climática y cómo actúo contra ella? ¿No? Terrenos en pendiente que cuando llueve demasiado se va todo por lixiviación, ¿no? Quedan las maticas expuestas, la inversión del Mm, campesino mm. expuesta a un calor despampanante, a un estrés calórico e hídrico enorme y después a una raza de lluvias y lluvias. ¿Qué va a quedar allí de esa inversión vital para la familia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Ves? Entonces aparecen muchas interrogantes y de repente en un turista hay una respuesta porque el Señor lo sabe.
De repente en uno de nosotros hay una respuesta y la compartimos. De repente a ellos se les ocurre algo que hacían sus abuelos, como lo que ellos llamaban picheras y nosotros llamamos violes, ¿no? Y empezamos Ya, a activar mecanismos conjuntos y la transformación se empieza a dar. Qué buena labor de Estado sería. Pero perfecto. dejemos al Estado en algunas cosas y asumámoslo todo de manera individual y colectiva como comunidades. Mira, Jaime, por acá, ya para ir cerrando, se me había pasado una pregunta de Lourdes. Dice, ¿cuál es el proceso que han seguido para tener calidad en la atención al cliente y los servicios? Me imagino que en las mucoposadas. Sí, bueno, tenemos que seleccionar gente muy honesta, tenemos que despertar en ellos toda su formación ancestral, que era basada en un trato excepcional, un trato único. No son serviles, son amables, son atentos, están pendientes, se sienten orgullosos de que se les visite, no les da pena. Todo eso es un proceso de reactivación de valores. Entonces, la higiene, la singularidad, el trato afable, la atención, tiene que superar las 5 estrellas, solo que estamos en una casa humilde que responde a la realidad del sitio. Si aquí es bahareque y techo de paja, la posada es así. Si allá es tapia y techo de teja, la posada es así. Si allá hay otro tipo de arquitectura por las circunstancias ecológicas y económicas, todo eso se respeta y es parte de una realidad. Pero la gente que está dentro es la más valiosa. La gente que está dentro es la más auténtica. ¿Ves? Entonces, pero indudablemente hay que volver a capacitar a los vaquianos porque ya los vaqueanos pertenecen a una generación que de repente está en otras cosas ante la ausencia de turistas. Tenemos que volver allí con otros proyectos y con la ayuda de entes de financiación a formar a los nuevos vaqueanos, a ponerlos al tanto de la realidad de la crisis climática, a saber interpretar la naturaleza y el entorno agroproductivo. Hay mucho trabajo por hacer, pero todos ellos están dispuestos, están atentos, lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque ahora no es turismo solo, ahora es turismo y agricultura. Y ahora hay una gran realidad que ellos no reconocían, que ellos no la sabían, que es la crisis climática, pero no como una película de terror, no como algo para que nos rindamos en el medio de todo lo nefasto, no, y tampoco como una broma de greenwashing donde estamos puro hablando cotorras y nada de transformación, no, no. Ahora lo hacemos de una manera positiva, de una manera optimista, práctica. En muy poco tiempo se ven los resultados. En muy poco tiempo se ve la reacción de la naturaleza cuando tú la apoyas. También vemos la dureza de la naturaleza porque es inevitable, pero para ello es que estamos mitigando, para que el golpe sea menor. Por ello es que estamos creando resiliencia en el cambio del modelo agroproductivo, para que las plagas no nos destruyan también todo el esfuerzo, todo el trabajo campesino. Entonces, esto es gestión sistémica para darle sentido al desarrollo sostenible y la punta de lanza ha sido el turismo, pero hay que reconocer, necesitamos una agricultura regenerativa fundamentada en la bioética y en los valores campesinos que son indiscutibles, excelentes valores campesinos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Las preguntas que nos quedan por ahí en el tintero las haremos pasar a Jaime para que responda y yo creo que ha sido una extraordinaria jornada. Realmente hemos compartido esta visión de experiencias que ha acumulado nuestro amigo Jaime Bautista Rangel, que Y las ONG nos de integra, Mérida. claro, en Sí. todo ese trabajo con las ONG de Mérida, con esos programas. Y que se está tratando ahora de integrar en un proceso para la gestión, como dice Jaime, sistémica de la agricultura regenerativa, el turismo relacionado con colocar, digamos, servicios, productos turísticos, donde el turista pueda hacer una experiencia de mitigación del cambio climático. Yo creo que eso le agrega muchísimo valor a esta propuesta. El Bueno, turista es un protagonista, se suma como exactamente. protagonista de la mitigación de la crisis climática. Así es. Perfecto. Entonces, bueno, le daré la palabra a Marvin para que haga el cierre del evento y bueno, muy agradecido con todo y estamos a la orden para cualquier información, pregunta adicional. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jaime por tan completa exposición y dominio del tema, ¿verdad?
Jaime, nos llevó como a un viaje por los Andes venezolanos y los que no conocemos, entonces de alguna manera nos pudimos dar cuenta de cómo es el paisaje y la vida rural, todos los atractivos que tiene esa región. Y como dice Jaime, bueno, por ahora las actividades están un poco congeladas debido a la coyuntura política de Venezuela, pero creo que en ese momento podría ser como oportuno, ¿verdad? Compartir la experiencia con otros países del área andina y también otros porque realmente son más de 25 años de trabajo de Andes tropicales digamos, apoyando tanto el turismo de base comunitaria como haciendo todo ese trabajo del abordaje entre agricultura, cambio climático y turismo. Justamente nosotros desde el ICA venimos trabajando un poco en esa línea, tratando de demostrar que a través del turismo es como la vía más efectiva para explicar al público en general toda esa serie de conceptos, ¿verdad? Que se han puesto de moda, como tanto cambio climático, como servicios ecosistémicos, bioeconomía, agricultura regenerativa, que son difíciles a veces de entender para los mismos técnicos y todavía más para el público en general. Entonces, a través del turismo, puede ser como una vía muy, muy efectiva. Además, que permite, digamos, recuperar o monetizar un poco, ¿verdad? La aplicación de todas estas prácticas sostenibles, porque, bueno, con el servicio o con lo que paga el turista por visitar una finca o una comunidad o un parque natural, entonces a través de eso ahí se le pueden dar todas estas explicaciones. Bueno, y entonces nada más también agradecerles a todo el público que nos acompañó hoy y los invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars que organizaremos desde la red de agroturismo y turismo rural del ICA. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Muchas gracias, Marvin. Saludos. Entonces tengan buen día, buen provecho a los que están en ese horario y agradecido con su participación. Bueno, muchas gracias a ICA Venezuela por la coordinación de este webinar.